Mis hermanos, feliz día, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Nuestra Señora de Lourdes. Espero en Dios, mi hermano, mi hermana, que ponga atención. Vamos a ver qué nos habla esta historia y vamos a decirle a nuestro Señor que nos abra el entendimiento. Voy a comenzar pues en este momento, mis hermanos. Dice así: el 11 de febrero de 1858, la niña Bernardita Soberús, de 14 años, pobre y humilde, que todavía no sabía ni leer ni escribir, fue con dos compañeras en busca de leña junto a la roca de Mazzabelle, en las cercanías del pueblo llamado Lourdes, en Francia. Tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, el médico le había prohibido que metiera los pies en agua fría y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso ella se quedó a la orilla del río, mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. La niña Bernardita narró así lo que vio aquel 11 de febrero. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Mazzabelle se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora tan hermosa que cuando se la ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volver a ver. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario en sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos. Pero levantando la vista, vi de nuevo la hermosa señora, que me sonreía y me hacía señas de que me acercara. Pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo huye, y yo me hubiera quedado mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me arrodillé, vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camandula, ella escuchaba las Aves Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía Gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia la sombra de la gruta, desapareció. Esta aparición se repetirá 18 veces de la misma manera hasta el 16 de julio. Las otras dos niñas regresaron con la leña y se extrañaron de ver a Bernardita arrodillada allí frente a la roca. Le gritaron y hasta le lanzaron una pequeña piedrecilla. Ella, como volviendo de una visión, se refregó los ojos y pareció despertar de un sueño. Las compañeras le preguntaron qué le había sucedido y les narró la visión que había tenido, pero pidiéndoles que no le fueran a contar a nadie. Sin embargo, lo primero que hicieron las jovencitas, al llegar a su casa, fue contar lo que Bernardita les había narrado. La mamá se disgustó mucho creyendo que su hija estaba inventando cuentos, aunque la verdad es que jamás Bernardita le oían decir mentiras. Algunos dijeron que seguramente se trataba de una alma del purgatorio, y a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Mazzabelle. Los chiquillos del barrio empezaron a importunar a la niña para que volviera a la gruta, pero la mamá se oponía. Al fin, ante tantos ruegos, le dijeron a su hija que consultara el caso con el papá. El señor Soberús, después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. Le acompañaban varias personas y llevaba una botella de agua bendita y se imaginaba que era una alma del purgatorio la que se aparecía allí. Se arrodillaron y empezaron a rezar el rosario. Bernardita narra así esta aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé, ahí está, pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso hacia adelante. Entonces una niña le lanzó una piedrecilla que cayó junto a mis pies y la señora desapareció.
En la tercera aparición la Virgen le dijo: ¿quieres venir aquí durante 15 días? La niña le prometió que sí lo haría. Entonces Nuestra Señora le añadió: no te prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y elevándose hacia el techo de la gruta, desapareció. El domingo 21 de febrero, la Santísima Virgen, lanzando una mirada de tristeza hacia la multitud, le dijo: es necesario rezar por los pecadores. Le prohibieron ir a la gruta y la niña fue el 22, pero ese día no se apareció la Virgen. Le quitaron la prohibición y al día siguiente se le volvió a aparecer Nuestra Señora. El 25 de febrero es una fecha muy importante para Lourdes, porque ese día nace la fuente milagrosa en cuyas aguas han obtenido la curación tantos miles de enfermos. La Virgen le dijo a la vidente: vete a tomar agua de la fuente. Ella creyó que había que tomar agua del río Gabe, allí cercano, y hacia ella se dirigió, pero la Madre Santa le enseñó con el dedo que escarbara en el suelo. Había ahí un pequeño charco. La niña empezó a escarbar y la tierra se abrió y empezó a brotar agua muy turbia. Bernardita trató de beber por 3 veces, pero tenía que arrojarla hasta que por fin ya pudo tomar de esa agua. Desde entonces aquel manantial ha manado agua sin cesar, un agua prodigiosa, donde han conseguido milagrosas curaciones miles y miles de enfermos. El manantial que brotó aquel 25 de febrero produce 100,000 litros de agua al día, continuamente desde aquella fecha hasta hoy. El 26 de febrero le dijo Nuestra Señora: es necesario hacer penitencia. La niña empezó a andar por entre ese pedregal y a comer hierbas muy amargas y a restregarse hojas espinosas por la cara y a besar el suelo, y la Virgen le demostró sonriendo que le agradaban las penitencias. El 28 de febrero, una mujer tiene a su hijo agonizando con una fiebre altísima por una pulmonía. Corre hacia el manantial que ha brotado junto a la gruta, y aunque el médico le ha prohibido que exponga al niño al frío, lo sumerge entre esas aguas supremamente frías, y el niño queda curado instantáneamente. Un hombre ha quedado ciego por un estallido. Los médicos han declarado que ya nunca volverá a ver. Se hace llegar a la fuente milagrosa. Se echa un puñado de esa agua a sus ojos y recobra misteriosamente la vista. La gente se entusiasma ante estos hechos prodigiosos. El 2 de marzo, la Virgen le dice a Bernardita que le diga a los sacerdotes que ella desea que construyan allí un templo y que vayan allá en procesión, pero no le hacen caso. El 25 de marzo, al verla más amable que nunca, Bernardita le pregunta varias veces: señora, ¿quiere decirme su nombre? La Virgen sonríe al fin ante la continua insistencia de la niña, eleva sus manos y sus ojos hacia el cielo y exclama: yo soy la Inmaculada Concepción. El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora se apareció más hermosa y más sonriente que nunca, e inclinando la cabeza en señal de despedida, desapareció. Ya nunca más la volvió a ver Bernardita en esta tierra. Se le había aparecido 18 veces desde el 11 de febrero. El señor obispo nombró una comisión de expertos que examinaran todos estos hechos y los milagros que se iban produciendo, y la vida y las palabras de Bernardita, y terminaron por proclamarla que no se puede negar que en todo esto hay una intervención de lo sobrenatural. En Lourdes se hicieron 3 grandes templos y una inmensa plaza para los peregrinos. El sumo pontífice declaró fiesta a Nuestra Señora de Lourdes el día de su primera aparición, el 11 de febrero. Los últimos 5 papas han publicado hermosos documentos en favor de estas apariciones. Todos los días llegan a Lourdes trenes, aviones y muchísimos buses pullman repletos de peregrinos de todo el mundo. Miles y miles de enfermos son llevados allí. El tren que los lleva se llama el tren de la esperanza, y el tren de regreso se llama el tren de la alegría, porque muchísimos enfermos no son curados de sus enfermedades,
pero reciben del cielo gran alegría y un increíble valor para soportar sus enfermedades y ganarse con ellas un premio para el cielo. Cada tarde se hace en Lourdes una inmensa procesión con antorchas cantando el Ave María y rezando el rosario, y la procesión con el Santísimo Sacramento bendiciendo a los enfermos. En esta procesión se obran milagros portentosos, pero el más grande milagro que sigue obrando la Santísima Virgen en Lourdes es el convertir pecadores, el de cambiar gente fría en religión, en gente fervorosa y entusiasta para salvar su alma y amar a Dios. Que la Virgencita que se apareció en Lourdes nos alcance del buen Dios nuestra conversión y nuestra eterna salvación. Haced penitencia y rezad por los pecadores. Esta fue la historia, mis hermanos, de Nuestra Señora de Lourdes. Una aparición que se le hizo, como podemos escuchar aquí, 18 veces a Bernardita, esta jovencita que pues no era muy grande de edad, pero que en realidad Nuestra Madre Santísima, como siempre lo hemos visto, ella ha hecho sus apariciones a gente muy humilde. Lo mismo que cuando nuestro Señor cuando vino y anduvo aquí en la tierra entre los hombres, Él no estuvo con gente estudiada o bien vestida o que según ellos fueran muy sabios. En realidad nuestro Señor siempre anduvo con gente muy humilde, con gente que yo me imagino que ni siquiera sabían leer. Y esa era la gente con la cual nuestro Señor Jesús se identificaba. Y es con la misma gente que nuestra Madre Santísima se identifica cuando ella decide darse a ver por una persona. Esta niña que le tenía prohibido su madre meter sus pies al agua fría porque tenía pulmonía, pero que gracias a eso ella se quedó fuera y dejó que las otras compañeras fueran a recoger la leña. A ella le sirvió de mucho, ya que la primera aparición que ella tuvo fue cuando ella comenzó a rezar el rosario y miraba a Nuestra Señora, que ella también contaba cuando iba pasando cada misterio. En realidad, hermanos, mucha gente no cree en estas apariciones, pero gracias a que hay científicos y de que hay personas que estudian a la gente para ver si está hablando la verdad o está hablando mentiras, y en esta ocasión también pudieron ver que esta muchachita no decía mentiras y estaba hablando con la verdad. Y estas aguas que brotaron allá en Lourdes, fíjense bien, nuestra madre le dice a la niña que escarbe en un lugar donde hay poquito lodo. Comienza a escarbar y ella comienza a probar el agua. Dice la historia que de primero no la podía beber, la escupía, pero al poquito rato ella ya comenzó a poder beber de esa agua. Un agua prodigiosa que comenzó a brotar después por mucho tiempo hasta el día de hoy. No ha desaparecido ese chorro de agua que nuestra Madre Santísima permitió que apareciera en ese lugar de Lourdes. Y hasta la fecha, mis hermanos, todas las personas que van como peregrinos hasta Francia van a ese lugar donde nuestra Madre Santísima se apareció, y cuenta la historia que muchas gentes se han sanado de sus enfermedades. Los primeros prodigios que sucedieron fueron los de este niño que tenía una alta fiebre, ¿verdad? Y que su madre, a pesar de lo helada que estaba esa agua, lo sumergió en ese lugar y el niño quedó totalmente curado. Y aquel hombre ciego que llevaron hasta ese lugar también quedó sano, porque mis hermanos, lo que Dios hace lo hace perfecto. Y si nosotros tuviéramos la fe y la confianza, les aseguro que no existiría solamente ese lugar de Lourdes. Pero este mundo, mis hermanos, está tan corrompido que Nuestra Señora últimamente, nuestro Dios y todos los prodigios que anteriormente pasaban, ya no han pasado jamás, porque la gente está muy fría, la gente no se acerca a Dios, y es por eso que nuestra Madre pues ya no se ha dejado ver. Ojalá, mis hermanos, comencemos de nuevo y comencemos a rezar, comencemos a pedirle a nuestra Madre su intercesión y pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia para poder hacerlo. Que Dios les bendiga.